Proverbios 6:16. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama? Las 7 cosas que Dios más aborrece de los hombres. O sea, las 7 cosas que a Dios le molestan. Amén. Ok, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener un Dios enojado? No, ¿verdad? Ni a mí. La Biblia dice, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dice la palabra de Dios. Y luego, Dios a mí me ha enseñado cómo Dios derrama, de hecho la Biblia lo dice, cómo Dios derrama su ira sobre los hijos de desobediencia. Mire, cuando la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, Dios ha entregado a Jesús para salvarnos. Y Dios no tomará por inocente a una persona que rechace a su hijo. ¿Usted cree que Dios no se enoje si Dios dio a su propio hijo y la gente lo menosprecia? Y aún los que son creyentes, algunos practican estas cosas que Dios aborrece. ¿Y sabe qué está haciendo? Despreciando el sacrificio de Cristo. ¿No se enojará Dios? Si Dios nos dio a su hijo, ¿no se enojará Dios si rechazamos a su hijo? Si Jesús sufrió en la cruz, no solamente el menosprecio de los hombres, sino la ira de Dios. Miren, nosotros a veces hablamos mucho de lo que Jesús sufrió en la cruz. Nada más, sin la ira de Dios. No, que le jalaron las barbas, que lo arañaron, que le dieron de puñetazos, que le escupieron el rostro. Miren, hermanos, eso nada más es la ira del hombre hacia Jesús. Pero cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, Él estaba hablando de la copa de la ira de Dios. Dios mismo compactó todo el sufrimiento que la humanidad iba a padecer en el infierno y lo vació sobre su Hijo. Esa es la copa de la ira. Y ese fue el verdadero sufrimiento de Jesús. Que Jesús sufrió el mismo infierno ahí en la cruz. Dios derramó toda su ira sobre su Hijo Jesucristo, para que tú fueras fiel a Dios, para que tú fueras salvo. Jesucristo sufrió la ira de los hombres hacia Dios y sufrió la ira de Dios mismo hacia los hombres. ¿Tú crees que Dios no se enoje cuando alguien menosprecia o se aleja de Dios? Si la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, sobre los que nunca han conocido de Dios, ¿tú crees que Dios no se enoje sobre alguien que conoce de Dios y practica el pecado y practica estas cosas? Mire, le voy a decir cómo Dios se enoja y ahorita le voy a dar la cita. Dios se enoja con una persona tanto que le corta un brazo, a otro le mocha un pie, a otro lo deja paralítico, a otro le manda el cáncer, a otro le manda el SIDA y a otro lo mata. Así es la ira de Dios. Entonces, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. La Biblia dice en Isaías 42:25, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y como no entendió, lo consumió. Como no entendió, lo mató. Entonces, la ira de Dios puede llegar desde que te embarguen tu casa, tu carro, hasta que te mate, si tú no te arrepientes. Pero a veces, mire, Dios le mocha un brazo a alguien, Dios lo deja mudo, Dios lo deja loco, su ira derramada sobre la gente. Y a veces Dios lo hace para que la gente
se arrepienta. Saulo, Dios lo dejó ciego, ¿sí? Lo dejó ciego días para que se arrepintiera. Gente, hermanos, que estaba totalmente enferma cuando Jesús vino y Jesús los sanaba y esa gente se entregaba a Dios. Y Dios los tenía así por un propósito. ¿Ven? Esto, hermanos, del reino de Dios es cosa seria. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado con lo que practicamos, con lo que vemos. Tenemos que tener cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos, a nuestra esposa. Cómo le hablamos a... Cómo se le falta a veces el respeto al marido. ¿Verdad? Porque todos somos hijos de Dios. ¿Ven? A ver, Julio, ¿a ti te gustaría que subiera aquí a Aileen y le diera unas nalgadas? No. Imagínense. Imagínate, la pongo en vergüenza aquí de todos y la lastimo de por vida. Entonces, la Biblia dice que hay de aquel que hace caer a un hijo de Dios. Dice, es mejor que se le ate una piedra de molino, ¿sí?, en el cuello y se ha lanzado al mar. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y nosotros ya no debemos de practicar las cosas que practicábamos antes, porque eso, hermanos, significa pisotear la sangre de Cristo. Cuando nosotros practicamos la cena del Señor, hermanos, eso, hermanos, es una conmemoración de lo que Jesús hizo y de que tanto nosotros debemos de valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo tanto, participar de la cena del Señor indignamente significa que si yo ya comí su pan, que es su carne, ya bebí su sangre, ya bebí el vino, que es su sangre, yo ya soy perdonado, fui arrepentido y yo tengo que vivir como es digno de vivir, como digno hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, dice la Biblia que el que participa de la cena del Señor y aborrece a su hermano o practica el pecado, dice que será culpable de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, es cosa seria. Y luego el apóstol Pablo les dice a los corintios, por eso hay muchos debilitados entre vosotros, muchos enfermos, y si aún muchos ya están muertos, Dios los mató con su ira. Tremendo, ¿eh? Dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros ya somos hijos de Dios, hermanos, debemos de hacer las cosas que son dignas de un hijo de Dios y debemos de hacer todo porque Dios es digno de tu fidelidad. ¿Ven? Dios es digno de que tú le des alabanza. La Biblia dice que Él nos creó para alabanza de su gloria. ¿Amén? No nos creó para alabanza propia. ¿Sí? Pero ¿qué sucede, hermanos? Que somos bien malagradecidos y cobardes porque dejamos a Cristo después de que Él nos ha redimido, de que Él nos ha limpiado. Y vemos a los hijos de Dios como si fuera el chanclas o como si fuera no sé quién. ¿Verdad? No lo vemos como un hermano, no lo vemos como un hijo de Dios. Y empezamos a mentir, empezamos a robar, empezamos a chismear, empezamos a murmurar, empezamos a levantar falsos, y eso, hermanos, aguas. Porque la ira de Dios se desata sobre los hijos de desobediencia. Eso es precisamente lo que mata a la gente, lo que manda al infierno a la gente, la ira de Dios. ¿Sí? Aquí no estamos hablando, ¿sí?, de solamente que tú te arrepientas y que aceptes a Cristo, sino de la ira de Dios. Esto se trata de la ira de Dios, hermano. Jesucristo calmó la ira del Padre en la cruz para que no nos consumiera. Su ira le consumió a Él a tal grado de llevarlo al propio infierno ahí en la cruz. ¿Sí?
¿Y saben qué era lo que Jesús pedía? Que Dios, que no estuviera Él lejos de Dios. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros a veces no anhelamos estar cerca de Dios. La Biblia dice que nuestras iniquidades apartan a Dios, apartan su rostro para no escuchar. Cuando nosotros practicamos el pecado, hermano, estamos teniendo en poco la amistad con Dios, ¿sí? Nuestra relación con Dios. Ahorita decía este canto, que tu rostro sonría otra vez. ¿Estará Dios sonriendo al verte o estará Dios enojado contigo? En esta versión dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Eso significa, hermanos, lo que dice el canto. En otra versión dice, que yo te haga sonreír. Eso significa que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios te vea y su rostro resplandezca de alegría, porque se agrada de lo que tú eres, de cómo tú actúas, de que no agarras el soborno, de que no robas, de que no hablas mal del hermano. ¿Sí? A ver, ustedes que son padres de varios hijos, ¿les gusta cuando su hijo viene y les trae un chisme del otro? Mira, hizo esto, mamá, hizo el otro, mira, hizo el regaño. Se enojan con él. Así Dios nos ve. Así Dios nos ve. Amén. Entonces nosotros tenemos que aborrecer eso, lo que Dios aborrece. Estas 7 cosas que Dios aborrece, las tenemos que aborrecer con toda nuestra alma. Amén. Nosotros tenemos que ser santos. Amén. No tenemos que amar el pecado. Yo cuando veo pasar a una muchacha, ¿verdad? Ahora en tiempo de calor, pues andan todos los diablos sueltos, ¿no? Todas se vistan de escote, ¿verdad? Y si usted se va al Paso, yo el año pasado, el antepasado fui al Paso, olvídese, las muchachitas desnudas enseñando media nalga en las tiendas. Me da temor, hermano. Me da miedo ir al súper. Me da miedo. Me da ganas de ir así con Nancy. Porque si la traigo al lado, ay, no estoy así. Señor, ayúdame. Tenemos que aborrecer el pecado, hermano. Nuestra carne quiere el pecado. Dios nos anhela celosamente. Las jovencitas aquí, algunas yo las he visto con escote. ¿Por qué las dejan, hermano? ¿Por qué no hablan con ellas? No saben que ni rayita aquí ni rayita acá. Eso es impureza, hermano. La Biblia dice que eso es impureza. La Biblia dice que no debemos de ver la desnudez de nuestros hijos, menos otros. Cuando los hijos están grandes, dice, y no verá el padre la desnudez de su hijo, ni el hijo la desnudez de su padre. Entre familia, hermano. Menos andar enseñando a los hermanos de la iglesia o a otro lado. Eso es abominación a Dios, hermano. O sea, eso es impureza. Eso a Dios no le agrada. Tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve, no como la ve el mundo. No como la ve mi tía, mi prima, no, como Dios ve las cosas. ¿Ve? Y tenemos que hacerlo. Yo a las muchachas mantengo diciéndoles, no se venga escotada. Pero igual a lo mejor allá afuera andan escotadas. Pues delante de Dios es lo mismo. ¿Qué nos sirve que nos vengamos aquí vestidos como monjes o monjas? Pues sí es lo mismo. Si allá quieren andar enseñando. Yo no la dejo salir. Si sale con el escote, yo no la dejo salir. No, mija, aquí se queda. Usted no va a la escuela así. Aquí se queda. Pero ¿cómo que? Mi deber es proteger a mis hijos. Ese es mi deber. Mi deber es guiarlos en los caminos de Dios, no hacerme la vista gorda. Mi deber va más allá
de ser complaciente. Mi deber es disciplinar, no es ser complaciente. Ese es mi deber como hijo de Dios. Amén. Dios quiere que nosotros cambiemos, hermano. Esto se trata de cambiar nuestra forma de vida. Esto no se trata de venir y jugar a la religión, hermano. Nosotros tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Dice Proverbios 6:16: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es la primera? Los ojos altivos. La ira de Dios se derrama sobre las personas altivas. Si tú eres una persona altiva, soberbia, Dios está enojado contigo. Orgullosa, Dios está enojado contigo. Porque Él es el único que merece la honra, la gloria, el honor. Tú eres estiércol. Tú no eres nada. ¿Sabe qué le dijo una vez Pablo a los Corintios? Y una vez lo dije aquí, se me enojaron 2, 3, ¿va? ¿Sabe qué le dijo Pablo a los Corintios? Mírense. ¿Hay alguno de ustedes ilustre, noble, letrado, estudioso? Mírense. Así les dijo Pablo a los Corintios. Y una vez yo les dije: ¿de qué te sientes orgulloso? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde vives? Es lo mismo, hermano. Y luego les dije: ¿quién de aquí estudió una licenciatura? ¿Quién de aquí estudió una maestría? ¿Quién de aquí estudió un doctorado? Y nadie levantó la mano. Y la Biblia dice que ni aún los reyes de la tierra pueden ensoberbecerse. Aún a Nabucodonosor, haga de cuenta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, haga de cuenta Estados Unidos en su más esplendorosa y grandioso éxito, cuando estaba Bush por ahí, o Reagan en los 80. Estados Unidos era lo mejor, ¿verdad? Así estaba Nabucodonosor en Babilonia. Era un imperio, gobernaba, hacía lo que quería. Y él un día dijo: Babilonia la grande, la que yo edifiqué. Y dice la Biblia que después de que él dijo eso, Dios lo humilló y lo hizo comer hierba como buey. Y le dijo: tú eres un asno, tú eres un perro, tú no eres nada. Yo crié al perro y te crié a ti. Los dos son criados, son seres creados. Yo crié al asno y también te hice a ti. Por lo tanto, tú eres como buey, tú eres como asno. Y era rey. Ahora, nosotros, ¿por qué nos vamos a creer, hermano? Nosotros, ¿por qué no vamos a sentir orgullosos? No tenemos de qué, hermano. ¿Sabe qué hacían los corintios cuando Pablo hablaba así? No, hombre, olvídese. Se le echaban encima. Pero si somos realistas, hermano, nos vamos a dar cuenta que no somos nada. ¿Sabe qué es? A veces somos idólatras. Y a veces, a lo mejor no tenemos un reino, pero nuestro yo está bien sentadote ahí en el corazón. Y lo alabamos. Yo soy esto, yo sé esto. A mí no me hagan esto, a mí no me lo otro. A mí, hermano, eso es idolatría. Eres tu propio Dios. Y la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y luego, ¡ay, el pastor! ¡Ay! Yo le voy a decir algo. Una vez un joven que no es de esta iglesia, había un hermano que Dios usaba mucho, ¿sí? Y ustedes van a conocer hermanos que Dios usa mucho, ¿sí? Algunos de ustedes han conocido ya algunos hermanos que son un ejemplo para ustedes. Bien. Y este hermano, este joven me dijo: el hermano tal. Sí, brother. Y una vez le pregunté: ¿cuál es tu deseo? Y me dijo: mi deseo es ser amigo de Dios.
Y este joven, hombre, dice ese hermano, pues qué ungido, qué le digo, te voy a decir algo, le digo. Ese hermano y yo y todos los predicadores somos estiércol. Le dije así. Ah, caray. Dije, sí. Lo que somos es por lo que Dios ha hecho en nosotros. No hay que idolatrar a nadie, hermano. Ni al de alabanza, ni al maestro, ni al pastor, ni al hombre, la mujer que Dios usa. Porque ellos, sin Dios, hermano, son miseria. Nosotros lo único que vemos es a Dios en ellos. Amén. Pues hay que tener cuidado con la idolatría, porque eso también está mal. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Desgraciadamente, hermano, aquí hay pecados comunes de la iglesia: los ojos altivos, la lengua mentirosa, el testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Estará Dios contento o estará Dios enojado con nosotros? Porque las 7 abominaciones para el Señor son manifestaciones de egoísmo y de mal social. Estas prácticas vienen de un corazón egoísta. El celoso, pues, es egoísta, lo quiere para él. El envidioso es egoísta, lo quiere para él. ¿Sí? La segunda de las cosas que Dios abomina, la segunda en la lista, es la lengua mentirosa. La Biblia dice en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Esta palabra lengua viene de una palabra hebrea, viene de la palabra hebrea lachone o lachón, que significa encantador. Aquí la palabra lengua significa encantador, hablador, significa eso. La palabra mentirosa, estamos viendo la lengua mentirosa, la segunda cosa que Dios abomina. La palabra mentirosa viene de la palabra griega sheker, que significa falsedad, engaño, engañador, mentiroso sin causa, traición, significa traición, significa vanidad. Hablar mentiras significa respirar mentiras y habitualmente mentir. Eso significa. Ahora vamos a ver 5 verdades bíblicas acerca de los labios mentirosos. Número 1. No inventar falsedades es uno de los 10 mandamientos. La Biblia dice en Deuteronomio 5:20, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, es decir, no vas a decir mentiras. ¿Ven? Es uno de los 10 mandamientos. ¿Sí? Número 2. La mentira, hermanos, hace que trascienda la injusticia. Así como la verdad hace cosas buenas
entre el pueblo de Dios, la mentira hace que fluyan cosas malas. Es decir, es un empuje a las cosas injustas. Dice la Biblia en Proverbios 29:12, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Fíjese. Por ejemplo, un gobernante. Aquí la Biblia dice que hay gobiernos. Ustedes no los imaginan a los gobernadores de los estados, ¿no? En ese entonces casi ni había eso, era diferente. La Biblia dice que hay gobiernos. El papá es un gobierno. La mamá es un gobierno. Los servidores es un gobierno. El pastor es un gobierno. Todos los que tenemos autoridad sobre algo, estamos gobernando. La Biblia dice que si tú atiendes la palabra mentirosa, todo lo que tú hagas y tus servidores, todo será impío. Impío es lo contrario a santo. Pío significa santo. Impío es lo contrario a santo. De hecho, hay una traducción donde esta palabra significa una persona que fue santa y ya no es. Impío. Eso significa. Persona fue santa y ya no está siendo santa. ¿Verdad? Entonces, si tú eres padre y atiendes la mentira de alguien, tus hijos van a ser impíos. Si tú atiendes la mentira, agarras la mentira, atiendes a la mentira de tu pareja, tú vas a ser impío y tus hijos van a ser impíos. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. También la Biblia dice en Proverbios 17:7, no convienen al necio las palabras elocuentes, mucho menos al príncipe los labios mentirosos. No nos conviene, hermano, recibir la mentira. Nos conviene rechazarla, odiar lo que Dios odia, porque eso nos va a hacer daño sobre lo que nosotros estamos haciendo. No atiendas una palabra en contra de alguien si la persona no está presente. No es justo, hermano. No se puede defender la otra persona. Si quieres tomar parte en ello, ve y conoce la otra parte. Y si quieres aprender a ser buen juez, porque la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, escucha a la persona y escucha a la otra. Y saca una conclusión basada en la Biblia. Y puedes aprender a decidir, a decir, hermano, hermana, tú estás mal. El hermano está bien, el hermano está mal. ¿Quién juzga? La palabra, nosotros no. Amén. Porque ¿qué tal si es mentira? ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que tanto peca el mentiroso como el que atiende la mentira. Dice, el que recibe la mentira es impío. El que da la mentira pues es chismoso y mentiroso, pero el que recibe la mentira y se la cree es impío. O sin siquiera tener el valor de conocer la otra parte. ¿Verdad? De hecho, esto es algo que se practica en el pastorado, ¿no? Viene alguien, oye, que me pasó esto, y luego viene otro, oye, que esto, y luego hablamos con los dos y sale otra versión bien diferente a las dos. Bien diferente. Y uno se queda, ¿qué error hubiera yo cometido si le hago caso a tal hermano o si le hago caso a tal hermana? Y sin dar el derecho de la duda al otro hermano del cual le está quejando. ¿Qué sucede? Compras la mentira, te la crees y te haces impío en contra del hermano, ¿no? El hermano en cuestión. Tercera verdad que habla la Biblia acerca de los labios mentirosos.
El envidioso y rencoroso hablará mentira contra el justo. Es bíblico. Salmos 31:18. El envidioso y el rencoroso hablará mentira contra el justo. Claro, pues si alguien tiene envidia y tiene rencor, pues va a atacar al que envidia y al que odia. ¿O no? Sí no fue así con Jesús. Le tenían envidia y le tenían rencor a Jesús. Jesús es santo, nunca pecó. ¿Qué hicieron? Levantaron falso testimonio contra él, le inventaron mentiras. ¿Sí? Porque el envidioso y el rencoroso pues va a hablar mentira contra el justo. La Biblia dice en el Salmo 31:18, enmudezcan los labios mentirosos, que arrogantes hablan contra el justo con soberbia y desprecio. Sí, pues tiene envidia. ¿Sí? Con soberbia y con desprecio. Es envidia. ¿Sí? Es rencor. Dice, son arrogantes y hablan contra el justo. Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Es una ley. El que encubre odio en su corazón, rencor, va a lanzar mentiras contra el que siente el odio o el rencor. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Cuarta verdad, la lengua mentirosa destruye y debemos pedirle a Dios ser librados del mentiroso. Fíjese lo que David pedía, Salmo 122. Libra mi alma, Señor, de los labios mentirosos y de la lengua engañosa. Tremendo, ¿Por qué? Porque eso destruye, es un arma del diablo. Quiere destruir a los hermanos, quiere destruir la comunión, quiere destruir la familia, quiere destruir la iglesia. Quiere atacar al gobierno, al papá, al mamá, al servidor, al pastor, al líder. Quiere destruir. Entonces David decía, libra mi alma de los labios mentirosos y de la lengua engañosa. Quinta verdad y última. Y esto, hermano, es lo más tremendo porque esto se trata de la ira de Dios. Dios destruirá a los mentirosos. Dios destruirá a los mentirosos. En el Salmo 101:5 dice, destruiré al que en secreto, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Duro, ¿verdad? Dios va a destruir a los mentirosos. Nosotros no debemos de practicar la mentira. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los que practican estas cosas son abominables, y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tremendo. Sí, se va a ir el homosexual, se va a ir el fornicario, el brujo, el hechicero, se va a ir al infierno, Dios lo va a lanzar, pero también al mentiroso. Tremendo. Ahí va a estar, Dios lo ve como un fornicario, como un hechicero, entre los fornicarios y entre los hechiceros y entre los idólatras. Tenemos que pedirle perdón, hermanos, a Dios, porque es tan fácil mentir. ¿Verdad que es fácil mentir? A ver, ¿cuántos de aquí no han dicho ni una mentira? No, es bien fácil mentir. ¿Sabe por qué a veces mentimos? Primero, porque nos falta fe. Lanzamos la mentira. Y segundo, porque queremos librarnos del castigo. Pero el castigo de Dios, hermanos, el mentiroso no se va a librar. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Mire, yo he experimentado eso.
Yo he experimentado, Dios me ha llevado a veces a hablarle a personas de Dios, a veces a gente que ni conozco. Y hay gente bien humilde que recibe la palabra y se arrepiente. Pero hay gente que Dios dice que tú eres un ladrón y que tienes que arrepentirte, que tienes que pagar lo que debe. Entonces, el soberbio le empieza a buscar algo. Le empieza a buscar una falla al enviado, al profeta, al enviado. A ver, ¿qué me dijo mal para no aceptar el mensaje? Y una vez, un hermano, ya hace como 4 años, fui y le dije, tú le debes dinero a esta persona y esta persona no es cristiana. Págale, porque esa persona ya estaba diciendo que los cristianos somos unos ladrones. Y yo, no, pero págale, no seas ladrón. La Biblia dice que no nos juntemos con gente que dice que es cristiana y es ladrón y es mentiroso y es avaro. O sea, nosotros, así no es el cristianismo. A ver, pinta tu raya, dijo. Tú eres un ladrón y así no es Jesús. ¿Ah? Esa persona tiene que arrepentirse. Y le estuvo buscando. ¿Y tú por qué? Y le dije, mira, si no me hallas nada, me lo vas a inventar. Le dije, si no me hallas algo para atacarme, me lo vas a inventar. Y sí me inventó algo. Así es el soberbio, no recibe el mensaje. Siempre va a buscar las fallas. Y lo peor de todo es que siempre van a hallar algo. Pero aquí el asunto es, hermano, que el que va a estar delante de Jesús vas a ser tú. Y Jesús, hermano, a Jesús no le vas a poder señalar una falla. A Jesús no le vamos a poder decir, pero tú también. No. Pero no, ¿por qué me lo dijiste así? No. Pero Jesús te va a decir, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Yo morí por ti. Tú pisoteaste mi sacrificio. No, es cosa seria, hermano. Mire, yo veo a veces en las iglesias, espero que aquí no sea así, la gente pasa a tomar la cena como si nada. Hermano, no puedes tomar la cena del Señor si tú practicas el pecado, porque Dios te puede destruir. Entonces, cuando se toma la cena del Señor, nosotros tenemos que venir preparados, arrepentidos, pedirle perdón al hermano. Y eso es algo que se debe hacer siempre, porque la cena del Señor es solamente un recordatorio simbólico de la muerte de Cristo. La verdadera cena del Señor, ¿saben cuál es? Esta. Cuando tú te arrepentiste y probaste su pan, su vino, ¿sí? Comiste su carne y su sangre. Jesucristo dijo, el que no come mi sangre y mi carne no tiene parte conmigo. Está hablando del nacimiento de nuevo, del arrepentimiento. En pocas palabras, Él está diciendo, el que no acepta mi sacrificio y se arrepiente de sus pecados, no tiene parte conmigo. Si una persona no abandona su pecado y no se arrepiente, Dios no le ofrece la salvación. ¿Ven? Y así es, hermano. Cada día debemos de vivir como es digno de Dios. Amén. Dejar la práctica de las cosas pecaminosas. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Así como están sentados, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedirle perdón a Dios. Amén. Tal vez Dios está molesto contigo. Dios sonríe cuando le pagamos al que debemos. Dios sonríe cuando obramos con sabiduría y en amor. Pero Dios se enoja cuando nosotros lo abandonamos
y lo cambiamos por el pecado. Perdónanos, Señor. 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 Oh Dios. Ten misericordia, Señor. Su palabra dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despadase y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ten misericordia, Señor, de nosotros, Dios. Perdónanos, Señor. Si Dios aceptara el pecado y la mentira, Él sería impío. Él por eso nos exhorta siempre a aborrecer lo malo. Padre Santo, aborrezco lo malo, Señor. Aborrezco lo malo, Señor. Lo quiero aborrecer, lo quiero dejar, Señor. No quiero vivir así, Señor. Perdóname, Señor. He sido un ignorante de tu presencia, de tu temor, Señor. Dile, Señor, perdóname. He ignorado tanto, Señor.